¿Y si te dijera que el kéfir que tienes ahora mismo en la nevera es en realidad solo agua con sabor a yogur? Llevas semanas comprándolo y estás convencido de que le estás haciendo un favor a tu glucosa y a tus huesos. Pero hay un detalle que está en la etiqueta que casi todo el mundo pasa por alto y que anula todos sus beneficios. Hoy te enseño el único ensayo clínico real en humanos sobre el kéfir y osteoporosis y te revelo el truco para saber si estás comprando probióticos vivos o solo marketing caro. Empecemos por lo básico. El kéfir se hace añadiendo unos gránulos a la leche y esos gránulos no son un único microorganismo, es una comunidad entera. Imagina un pequeño taller con entre 30 y 60 especies de bacterias y levaduras trabajando juntas, cada una a lo suyo. El yogur normal se hace con solo 2 o 3. Esa diferencia de diversidad es probablemente la que explica por qué el kéfir se comporta de manera diferente en los estudios. Al fermentar, este ejército de microorganismos genera compuestos que no existen en la leche. Y esos compuestos son los que están detrás de lo que vamos a ver a continuación. Este es el dato más sólido de todos. 24 estudios juntos, miles de personas combinadas, publicado en 2025. La conclusión, el kéfir baja de forma real y medible la glucosa en ayunas y mejora el OMA-IR, que es el marcador que usamos para medir la resistencia a la insulina. Lo que no hace es adelgazar ni mejorar tu perfil lipídico de forma directa. Ojo, por eso no te voy a decir que el kéfir sea como una pastilla milagrosa para adelgazar, porque los datos no lo sostienen. Lo que sí que nos dicen es que puede ayudarte a manejar mejor tu glucosa, algo que para mucha gente con resistencia a la insulina o prediabetes tiene mucho valor. Os dejo la referencia científica exacta en la descripción por si algún médico o algún curioso quiere echarle un vistazo. Pero ojo, porque si lo que te preocupa no es el azúcar, sino tus arterias, el siguiente dato te va a volar la cabeza. 62 personas con síndrome metabólico durante 12 semanas y un grupo tomó kéfir, el otro leche normal sin fermentar. En el grupo del kéfir subió el colesterol bueno y a los que partían con el malo alto les bajó de forma clara. También bajaron algunos marcadores de inflamación en la sangre. Y aquí hay que matizar. La tensión arterial bajó tanto en el grupo del kéfir como en el grupo que solo tomó leche, así que ese efecto concreto no parece exclusivo del kéfir, sino de mejorar la alimentación de manera general. Y guarda esto un segundo, porque en un minuto te cuento qué pasó con los 40 pacientes con osteoporosis del estudio que te prometí al principio. Si quieres ayudarme, tienes 3 formas: suscribirte, dejar un comentario y ver este vídeo hasta el final. Son las 3 formas con las que más vas a poder ayudarme. Aquí hay buenas noticias. Si no toleras bien la leche, hay alguna revisión que confirma que el kéfir mejora la digestión y la tolerancia a la lactosa. Esto tiene una explicación sencilla. Las propias bacterias vivas del kéfir traen consigo la enzima que necesitas para digerir ese azúcar. Así que hacen parte del trabajo por ti antes de que llegue a tu intestino. Y con cifras además. A un grupo de adultos con mala digestión de la lactosa confirmada les dieron kéfir, yogur y leche normal y midieron el hidrógeno que expulsaban al respirar, el marcador objetivo de cuánta lactosa te queda sin digerir. Con kéfir bajó de forma clara frente a la leche y la hinchazón y los gases se redujeron entre un 54 y un 71%. Con la edad, la producción de lactasa baja. A muchos os empieza a sentar mal la leche normal, así que esto tiene aplicación práctica real. Siempre que el kéfir que tomes conserve esas bacterias vivas. Sobre eso te aviso más adelante, porque no es tan sencillo como coger cualquier bote del supermercado. Esa misma revisión también apunta que el kéfir podría bajar la tensión, el colesterol o incluso tener efecto anticancerígeno. Aquí vamos a poner pausa. La mayoría de eso sale de tubos de ensayo y animales, no de personas. Así que
Esto vamos a dejarlo como un apunte, pero no vamos a tomárnoslo como si fuera un hecho establecido. Ya hemos visto lo que hace en la sangre, pero ¿puede el kéfir realmente fortalecer la estructura interna? ¿Puede fortalecer los huesos? 40 pacientes con osteoporosis real, doble ciego, 6 meses, todos tomando calcio y a la mitad, además, se les dio kéfir fermentado. En este grupo, la densidad de la cadera subió más que en el grupo que solo tomó calcio y el marcador de formación de hueso pasó de negativo a positivo. Pequeño no significa que no cuente. Es el primer ensayo en pacientes reales que apunta en la misma dirección que ya sugerían los estudios en animales. Así que ya no es solo una hipótesis biológica razonable respaldada por animalitos de laboratorio. Hay un primer ensayo en pacientes reales que apunta en esa misma dirección. Pequeño, pero real. Si te preocupan tus huesos, esto es un dato a seguir de cerca en los próximos años, no una razón para tomar kéfir como si fuera calcio en pastillas. Y ahora un aviso importante. No todo el kéfir del supermercado sirve para todo esto. La industria alimentaria es experta en esconder esto. La leche de partida siempre va a ser pasteurizada por norma sanitaria. Eso no es el problema. El problema es que muchas marcas de gran distribución aplican un segundo tratamiento térmico después de la fermentación para que el envase aguante más. Ese segundo calentamiento mata los cultivos vivos que se habían formado en el kéfir. El resultado es un producto con sabor y acidez de kéfir, pero sin los microorganismos activos que sostienen estos beneficios que acabamos de ver. Así que si el objetivo es obtener los efectos sobre glucosa, colesterol o digestión de los que hemos hablado, el bote de kéfir, cualquiera del lineal, no te sirve automáticamente. Hay que mirar la etiqueta con otros ojos. Vamos a lo concreto. Primero, si quieres replicar lo que se ha estudiado, las dosis usadas en ensayo clínico fueron de 180 mililitros al día, más o menos un vaso, de forma habitual, durante al menos 12 semanas antes de esperar cambios en la analítica. Segundo, en el supermercado busca en el envase que diga concretamente cultivos vivos y activos o fermentos vivos. Si el producto no le indica si aguanta meses fuera de la nevera o si su lista de ingredientes solo dice fermentos lácticos, sin más detalle, es muy probable que no aporte probióticos activos. Muchos de los que se venden como kéfir llevan tanto azúcar que anularían cualquier beneficio metabólico, aunque si tuvieran cultivos vivos. Tercero, la opción más fiable, si quieres asegurarte del todo, es hacer el kéfir en casa. Consigues lo que se conoce como búlgaros, los nódulos vivos, con aspecto de pequeña coliflor. Los metes en un vaso de leche fresca, los dejas fermentar 24 horas fuera de la nevera y al día siguiente cuelas el búlgaro y separas el kéfir ya hecho, que lo vas a guardar en la nevera para consumir. El búlgaro que has colado lo vuelves a meter en leche fresca y así indefinidamente. Es así de sencillo y es la única forma de controlar al 100% que no ha habido ninguna pasteurización posterior. Cuarto, si la leche normal te sienta mal, el kéfir con cultivos vivos puede sentarte mejor, porque su perfil de digestión de lactosa es distinto. Pero de nuevo, tiene que ser un kéfir con microorganismos activos para que esto sea así. El kéfir no es magia ni un yogur cualquiera. Es un ecosistema entero trabajando a tu favor cada vez que te lo tomas. Déjame en comentarios si ya tomas kéfir o si te vas a animar a probarlo. Comparte el vídeo con amigos y familiares, pues me ayuda muchísimo. Y si has llegado hasta aquí, escribe kéfir de verdad en los comentarios, así sabré que eres de los que te queda hasta el final. Y aquí puedes ver el vídeo donde te explico por qué llevas años con moco. Y aquí puedes suscribirte al canal. Me encantaría. Soy Sento Segarra, nos vemos en el próximo vídeo.